¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga grande y poderosamente. Estamos una vez más en su canal Buenas Nuevas desde Casa, Noticias que Transforman. Y bueno, pues estamos una vez más dándole las muchas gracias por su atención y por todos aquellos que nos han enviado textos de ánimo. Y bueno, como dice la bendita palabra de Dios en el Salmo 118, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y en este hermoso día vamos a estar hablando de un tema muy importante. Y el tema que vamos a tratar hoy es cómo poner a Dios en primer lugar. ¿Cómo se llama el tema? Cómo poner a Dios en primer lugar. Y bueno, pues vamos a estar hablando de este tema porque en un tema pasado que vimos las claves del éxito, ¿verdad? En este tiempos difíciles dijimos que eran las prioridades y que el paso número uno era poner a Dios en primer lugar. Y en aquella ocasión solamente lo mencionamos, pero no describimos exactamente qué es poner a Dios en primer lugar. Y bueno, pues en este programa vamos a detallar, vamos a analizar el punto número uno de esa relación que dimos esa vez de 5 puntos. Vamos a ver el punto número uno, que es cómo poner a Dios en primer lugar, precisamente. Entonces, antes de entrar al tema, yo quiero compartirles un pequeño video ilustrativo de lo que una maestra enseña acerca de cómo poner a Dios en primer lugar. Entonces, corre video. Pon primero a Dios. Hola amigos, bienvenidos a su devocional Discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y en esta ocasión estoy muy emocionada porque quiero enseñarles, quiero hacer esta enseñanza como un poquito más práctica, pero sí puedo sacar el limón, ¿no? Vamos a hablar de la palabra de Dios que está en Mateo 6:33. Búscala en tu casita, por favor. Bueno, la verdad es que hay muchísimos versículos que nos van a hacer llegar al 33, pero la enseñanza que quiero darte creo que es súper importante. Imaginemos que todas estas cosas son las cosas que tienes que hacer durante el día. La tarea, ayudarle a tus papás, tender tu cama, ir a la escuela, desayunar, comer, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad que todos tenemos muchísimas cosas que hacer en el día? Sí, especialmente las mamás y los papás. Y bueno, todos tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad que sí? Pues sí, todos tenemos muchas cosas que hacer y a veces olvidamos poner a Dios como lo más importante. Y luego ya en la noche decimos, ay, bueno, voy a orar. Y ya acostados oramos, ¿no? Así, ay, Jesús, gracias por este día, gracias Dios, porque es bueno. Y ya, nos quedamos dormidos, ¿verdad que sí? Entonces, a lo que voy es que no ponemos a Dios en primer lugar. No ponemos a Dios en primer lugar. Y claro, cuando después queremos que quepa, pues ya no cabe porque ya no tenemos tiempo, ya estamos cansados, nos tenemos que dormir temprano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiero decirte hoy es que si tú pones a Dios en primer lugar, todo lo demás puede caber perfectamente, pero es importante que Dios ocupe el primer lugar, o sea, que en tu día Dios sea lo más importante. Y te darás cuenta que Dios no ocupó después de todo, ¿verdad? Pero si después pones tus afanes y quieres acomodar todo, ¿qué crees? Que todo lo demás sí cabe después de Dios. Todo lo demás que tengas que hacer cabe en tu día perfectamente, pero después de Dios. Nunca dejes a Dios al último. ¿Por qué? Fíjate aquí. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué es importante primero buscar a Dios? Muy bien, pues como vimos en esta ilustración que me pareció muy interesante porque nos hace reflexionar acerca de la prioridad en nuestra vida que debe de ser Dios. Y como comentábamos en el material anterior, siempre tenemos la costumbre de decir, sobre todo los cristianos, primero Dios. Y vamos a hacer algo y decimos primero Dios, pero a veces solo es un decir, porque en realidad a Dios lo dejamos
hasta el final. Entonces, aquí en esta ilustración podemos ver de manera pues entendible lo que significa primero Dios. Es que cuando nos levantamos, cuando nos despertamos, lo primero que tenemos que pensar es en Dios. Antes de hacer cualquier actividad, tenemos que ponerlo en manos de ¿quién? En manos de Dios, ¿verdad? Antes de emprender cualquier actividad, ya sea del trabajo, de la escuela o de la casa, en el caso de las damas de casa, tenemos que encomendarlo en las manos de Dios. Entonces, eso es poner a Dios en primer lugar, y ya lo estábamos viendo ahí en el pasaje que vimos ahí, ¿verdad? De Mateo 6:33, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Muchas veces estamos en conflicto con las añadiduras, estamos en conflicto con las actividades, con los proyectos, con los planes, y que a veces son muchos, ¿verdad? A veces son muchas actividades las que hay que realizar en el día, que como decía la ilustración, terminamos bien agotados, bien cansados en el día, y ya en la noche pues ya se nos hace difícil ponernos a orar, ponernos a buscar a Dios, porque eso nos terminamos durmiéndonos, como vimos en la ilustración. Pero a mí me gustaría, para entrar un poquito más en el contexto de lo que estamos hablando, a mí me gustaría compartirte ese evento cuando Jesús estaba rodeado de sus discípulos y estaba rodeado de toda su gente que lo seguía. Y entonces él se paró debajo de unos árboles o debajo de el campo, y empezó a explicar esto que está en Mateo 6, desde el 25 hasta el 33, y él les empieza a explicar lo que significa tener en primer lugar el reino de Dios. Yo quiero compartirte este video también para que vayamos entrando un poquito más en el contexto. Corre video. Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, para muchos años. Descansa. Come. Bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, pero rico no es para con Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni siegan, que no tienen almacén ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer aún lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud.
Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios. Y todo esto os será añadido. No temáis, pequeño rebaño, porque al Padre le ha complacido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que nunca se agote, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Pues donde está vuestro tesoro, también estará vuestro corazón. Muy bien, pues ya pudimos, si pusimos atención a este video muy importante, porque de manera también ilustrativa el Señor Jesús usaba esa técnica para enseñarle a su gente, ¿verdad? Tomando en cuenta el ambiente en el que se encontraba, él enseñaba con las cosas que estaban a la mano, como en este caso, él hablaba de las aves, porque seguramente por ahí andaban aves. Él hablaba también de las flores, porque las flores estaban ahí, y de esa manera la gente podía entender. Entonces, bueno, pues también de esta manera es que nosotros estamos utilizando estos videos para que de una manera ilustrativa podamos ir captando el mensaje que Dios quiere que nos llegue a nuestra vida en estos tiempos difíciles por los que estamos pasando, y que necesitamos poner en orden nuestras ideas, que necesitamos poner en orden nuestra misma vida, ¿verdad? Para poder tener, como dice el Señor, un buen futuro y una esperanza segura. Y bueno, pues algo que a mí me llama la atención de esta ilustración es lo que el Señor dice, ¿verdad? Que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, no nos tenemos que estar preocupando por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber, por cómo nos vamos a vestir, porque no tenemos para pagar la renta, porque no tenemos para pagar la luz. No, o sea, no nos tenemos que preocupar de eso, porque esas son añadiduras. Lo que tenemos que preocuparnos es en que Jesucristo esté reinando en nuestro corazón, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté reinando en nuestro ser, y eso va a traer una actitud correcta, ¿verdad? Para que nosotros nos preparemos para la vida y podamos enfrentar todos los retos que la vida nos ofrece de una manera positiva. Entonces, de eso se trata. Entonces, para poder entrar ahora sí al tema, ¿verdad? Yo quiero explicártelo en dos puntos básicos. El primer punto que te quiero hablar sería primero entender nuestra posición en Cristo. Antes de entrar a los textos bíblicos, yo quiero explicarte un poco sobre entender nuestra posición. La palabra posición aquí es muy importante porque en nuestros días, en la mercadotecnia, las grandes empresas, cuando se van a posicionar en un mercado, cuando van a entrar en un mercado, hacen un estudio de posicionamiento para saber si es factible o no establecerse en un determinado lugar. Y para ellos hacen un estudio de mercado y ven las preferencias, ven todo lo que se mueve en el lugar. Y yo me acuerdo que cuando nosotros estudiábamos en nuestra carrera, estudiábamos esa parte de la mercadotecnia, veíamos una herramienta que utilizan mucho las empresas que se llama FODA, que es un acróstico de 4 letras, en donde estudian para poder tener un posicionamiento en un lugar, una empresa, tienen que estudiar factores internos de la empresa y factores externos, que el medio ambiente, cómo le afecta o le beneficia. Entonces, de eso se trataba el acróstico FODA, que significa fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, de las cuales, bueno, la empresa tenía que hacer un estudio, un análisis a través de esta herramienta y ya después definía cuál era su posición. De esa misma manera, nosotros en el pueblo de Dios, porque algo que yo quiero volverte a aclarar como en el tema pasado, que este tema está dirigido principalmente para el pueblo de Dios, pero también para todo aquel que quiera pertenecer al pueblo de Dios y que diga, bueno, yo estoy alejado, pero a mí me gustaría pertenecer al pueblo de Dios. Bueno, pues esta es una invitación también para todos aquellos amigos y amigas que digan, no, pues que yo nunca he ido a una iglesia, yo no conozco nada de la Biblia, pero estás interesado, Dios está tocando tu corazón y bueno, por eso esta explicación, ¿verdad? Entonces, en esta parte dice entender nuestra posición en Cristo y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, dirigiéndose a su pueblo, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Como dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. En esta parte de la Biblia, Dios se refiere a un pueblo escogido, a una nación santa que Él ha adquirido. ¿Para qué? Para que anuncien sus verdades, para que esa gente promueva a Dios, para que esa gente dé a conocer al Dios poderoso. Pero nosotros tenemos que reflejar ese Dios poderoso a través de nuestra actitud, a través de nuestra persona, ¿verdad? Como decimos acá en la iglesia, tenemos que dar testimonio, ¿verdad? De que somos hijos de Dios. Y en el otro texto también de Juan 1:12 dice la bendita palabra de Dios, también hablando de su pueblo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como dice, hijos de Dios. Dice que a todos los que creen en su nombre les dio la potestad, quiere decir, les dio el derecho, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Aquí también está hablando de una identidad, ¿verdad? Está hablando de que ahora ya, después de todos los que le reciben a Jesucristo, tenemos que hacer primero un acto de recepción. Tenemos que hacer un acto donde estamos entrando por la puerta que se llama Jesucristo y estamos recibiendo a Cristo, y en ese momento dice que a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les da el derecho, o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y por último vamos a ver en este punto, 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. Y bueno, en base a estos textos bíblicos, podemos nosotros ir entendiendo de lo que se trata, que para que nosotros podamos poner a Dios en primer lugar, primero tendremos que entender nuestra posición, ¿verdad? Porque tenemos que entender que somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido. Es decir, en este punto nosotros tenemos que entender cómo nos ve Dios, o sea, cómo Dios nos está viendo. Dios nos está viendo como una nación santa, Dios nos está viendo como un pueblo especial, un linaje escogido, ¿verdad? Pero también Dios nos está diciendo en los demás textos que vimos, dice que tenemos que tomar una decisión como un libre albedrío que Dios nos ha dado, si queremos o no queremos pertenecer a ese pueblo, a esa nación santa, ¿verdad? Entonces, si nosotros en nuestra posición no nos encontramos dentro de esa clasificación o dentro de ese derecho de ser hijos de Dios, obviamente no podemos tener a Dios en primer lugar. Pero también si nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, ¿verdad? Y no hemos entendido cuál es nuestra posición en Cristo, que somos hijos de Dios, que somos una nación santa, que somos un pueblo especial adquirido por Dios,
entonces si no lo entendemos, tampoco no podemos poner en primer lugar a Dios. Así que el primer punto o el primer requisito, por llamarle así, para poder poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? Y es, como decían allá en Mateo 6:33, es primeramente buscar a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Pero para eso tenemos que pertenecer al pueblo de Dios. Tenemos que tener una identidad de hijo a padre, de padre a hijo. ¿Quién es nuestro padre? Dios es nuestro padre. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros ya tenemos bien definida esa identidad, nosotros ya podemos entonces poner a Dios en primer lugar. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender también es que al ser nuestro Padre, tenemos que ir conociendo a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Porque una cosa es buscar a Dios, ¿verdad? Pero otra cosa es ya conocer a Dios. Entonces aquí se habla no tan solo de buscar de Dios, sino se habla de conocer a Dios, ya de tener una relación íntima con Dios. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces aquí ya tenemos definida una identidad y esa identidad nos va a hacer entender cómo poder poner en primer lugar a Dios. La otra parte que quiero enseñarte, el segundo punto, es qué nos enseña nuestra cultura. Como decimos en la iglesia, qué nos enseña el mundo, ¿verdad? ¿Qué nos enseña nuestra cultura? Nuestra cultura nos dice, tanto tienes, tanto vales. Es decir, nuestra posición se mide por los bienes económicos, ¿verdad? Nuestra posición se mide si tienes una buena casa, si tienes un buen carro, si tienes una buena profesión, si tienes una buena posición económica, entonces vales mucho. Pero si no tienes nada, si eres una persona indigente que vive en la calle, entonces no vales nada, ¿verdad? Entonces, ahí la cultura nos está enseñando que nuestra posición se mide dependiendo de nuestra situación económica. Y vamos a ver lo que dice Lucas 6:49 al respecto. Dice más, el que oyó y no hizo lo que oyó, obviamente es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces aquí en Lucas 6:49 nos está hablando del hombre insensato, ¿verdad? Que construyó su casa sobre la tierra, sobre la arena. Entonces vinieron los ríos con ímpetu, y vino la lluvia, vinieron los vientos, y entonces como su casa estaba construida sobre la arena, ¿qué sucedió con su casa? Su casa se cayó. Y como veíamos en la ilustración de la maestra, ¿verdad? Aquí la arena significa así como el arroz, eran las cosas vanas, eran las cosas del mundo, las riquezas, el dinero, muchas cosas que se piensa que es el valor, pero que no es el valor, porque son cosas fluctuantes. Entonces, vamos a ver ahora lo que dice Mateo 6:25, hablando del pueblo también de Dios. Dice, por tanto os digo, como decía Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Continúa diciendo en el siguiente pasaje, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, aquí en este texto bíblico, claramente Dios nos está diciendo, ¿verdad? Que si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas materiales, ¿verdad? Entonces vamos a ver que nuestra medida es como el mundo nos enseña o como nos enseña la cultura, que es dependiendo de nuestras posiciones, ¿verdad? Es que nosotros vamos a valer. Pero delante de Dios no es así. Estábamos viendo en el primer punto que Dios ya nos puso un valor desde el momento en que pertenecemos al pueblo de Dios, desde el momento que somos pertenecientes a su pueblo o somos sus hijos. Desde ese momento
Ya Dios nos ve como una nación santa, como un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, pero sobre todo y principalmente para anunciar sus verdades, para anunciar la bendita palabra de Dios. Entonces, esto es lo que yo quiero enseñarte en este día, querido amigo, querida amiga que me escucha. Yo quiero enseñarte en esta hora de que la forma en que tú puedes entrar en esta dimensión de Dios, la única forma en que tú puedes entrar en esa dimensión es entrando por la puerta correcta que se llama Jesucristo, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios nos dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo quiero hacerte una invitación en esta hora, donde quiera que tú te encuentres, en tu casa, en tu auto, donde quiera que tú vayas. Yo quiero hacerte una invitación especial para que hagamos una oración y a través de esta oración tú puedas pertenecer a este pueblo, tú puedas entrar por la puerta correcta que se llama Jesucristo. Te invito ahí donde estés que hagamos la siguiente oración. Repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por tu palabra poderosa, porque tú me enseñas que si yo te acepto, tú vienes a mí y me haces tu hijo. Por eso en esta hora yo reconozco primeramente que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Pero en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo te entrego mi vida en esta hora. Yo me declaro tu hijo o tu hija. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Muy bien, si tú hiciste esta oración, querido amigo y amiga, déjame decirte que a partir de ahora se cumple esa palabra que dijimos, ¿verdad? Que a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la autoridad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si tú hiciste esta oración desde lo más profundo de tu corazón, déjame decirte que ahora ya eres un hijo o una hija de Dios. Y como dice la bendita palabra de Dios, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y a partir de este momento estás activado o estás activada, habilitado para poder poner a Dios en primer lugar. Y si tú, como vimos en la ilustración inicial, si tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, todas las demás cosas se van a acomodar. Todo lo que está desequilibrado en tu vida, vas a ver que va a ir agarrando forma y entonces tú vas a poder empezar a disfrutar verdaderamente de esa vida que Dios quiere que tú y yo disfrutemos en esta vida. Dios te bendiga grande y poderosamente, que disfrutes este día en compañía de tu familia, donde quiera que te encuentres. Dios te bendiga grande y poderosamente. Amén.